La pregunta que viene es hasta cuándo la Corte sostiene esa competencia, y uno responde que mientras el aforado tenga esa condición de congresista, en este caso, la competencia en la Corte se sostiene. Pero hay un parágrafo en el artículo 235 que establece que cuando los funcionarios a los que hace mención, o cuando los servidores a los que hacen mención los numerales tercero y cuarto de la Constitución, hoy, antes, el mismo orden, cuando cesan en sus funciones, el fuero solo se mantendrá cuando la conducta delictiva que se investigue guarda relación con las funciones que desarrolla. Ese es el texto frío del artículo 235, numeral tercero del artículo 235, parágrafo de la Constitución, que asimismo es desarrollado en la Ley 600 de julio 24 de 2000, artículo 75, numeral séptimo, inciso segundo. El texto es el mismo. Si cesan en el ejercicio de sus funciones y el delito no guarda relación con la función, entonces la Corte pierde competencia y pasan a que sean investigados por el competente. Es el dilema que se ha generado ahora que conocemos la renuncia. ¿Y por qué es el dilema que se ha generado? Doctor Raimundo, venga, digiere un poquito todo este cúmulo de información que usted nos entrega, que no es fácil. En principio, si la Corte falla en derecho, entonces debiera dejar seguir el proceso al curso ordinario. Lo debiera coger la Fiscalía y un juez. ¿Ese sería el resumen o me confundí yo también? No, Arbey, es que tu conclusión puede ser la cierta, pero hay una parte del interrogante que es el que no se puede admitir. Si la Corte falla en derecho, o sea, si falla en derecho, ¿cierto? No, si la Corte siempre falla en derecho. Ese es el presupuesto del que partimos. Una inquietud, doctor Raimundo. Si el Congreso le acepta la renuncia, no importa esto, la decisión la toma la Corte de Justicia, y entiendo la aclaración que usted ha hecho respecto a que la Corte siempre tendrá que fallar en derecho. Sí, señor. Por eso era la apreciación al rey. Yo tengo una providencia, que es la providencia donde, por vía de tutela, la Corte Constitucional se pronunció sobre la actuación del entonces senador Humberto de Jesús Builes Correa. Esa providencia, y la voy a escribir aquí en el chat, es la SU 198 de abril 11 del año 2007. Ojo con la fecha, abril 11 del año 2007. Ojo con la fecha, porque voy a leer una providencia de hace 13 años atrás. No estoy leyendo, doctor Pau, una providencia que salió en junio, que salió en mayo, que salió a principios de mes, como para uno decir que ya se estaban preparando con ese propósito, sino que estoy hablando de 13 años atrás. En esta providencia, la Corte Constitucional, definiendo la situación del ex senador, cita otra providencia, cita el radicado 26.942, que es una decisión de abril 18 de 2007, SU 198 de abril 11 de 2013. Hago la corrección, dije 2007, corrijo, 2013. En esa de 2013, el radicado 26.942 de abril 18 del año 2007. Para lo que nos interesa, Arbey, mire lo que dice la Corte. La Corte dice, después de evaluar qué se entiende por relación con el servicio, leo textual: la relación del delito con la función pública tiene lugar cuando se realiza por causa del servicio, con ocasión del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo. Y explica, esto es, que la conducta tenga origen en la actividad congresional, o sea, su necesaria consecuencia. Ojo con lo que sigue, Arbey, Norberto. O que el ejercicio de las funciones propias del congresista se constituya en el medio y oportunidad propicia para la ejecución del punible. Entonces, frente a esos delitos, como el soborno en actuación penal o el fraude procesal, pues no tendría cabida. Sin embargo, Arbey, la Corte desde 2007 y antes está diciendo no. Esa interpretación tan literal no es la que se acoge, porque a veces el ejercicio de las funciones propias del congresista se constituye en el medio y oportunidad propicia para la ejecución del punible. O, esto es alternativa, que represente un desviado o abusivo ejercicio de sus funciones. Y esto lo estoy destacando, ¿por qué, Norberto, Humberto? Porque es que
he tenido oportunidad de repasarme las 1554 páginas de la Providencia buscando menciones que se haga del comportamiento del senador. Ustedes pueden hacerle seguimiento conmigo a la Providencia. Desde la página 18, cuando la Corte Suprema de Justicia está haciendo mención de la competencia, nos dice algo. Lo primero que cita es que el artículo 186 que enunciábamos hace un momento es el que le da la competencia para investigar a los congresistas. Pero ojo con lo que sigue, página 18. Incluso cuando cesan en el ejercicio de su cargo, se mantiene para las conductas que tengan relación con las funciones desempeñadas, puesto que no se trata de un privilegio de índole, ojo, de índole personal o individual, sino institucional, no sobreindicar en razón de la investidura de la función y con una finalidad protectora de la integridad y la autonomía del Congreso de la República. En la página 725 empiezan las preocupaciones, porque la Corte Constitucional desde la página 724 viene hablando de los apoyos a los que se hizo el senador para efectos de configurar los comportamientos, digo en concepto de la Corte Suprema de Justicia plasmado en la providencia con la de que define la situación jurídica. Dice, de la vinculación del señor Fabián Arturo Rojas, entonces miembro de la UTL del senador Álvaro Uribe, en el desarrollo de estas actividades. Y dice que él le cuenta a la Corte que una señora Victoria Eugenia Jaramillo, a quien conoció cuando andaba en afanes buscando un espacio en la UTL del senador, era la persona que también creaba los momentos para el recaudo de estos testigos potenciales en el propósito de que faltaran a la verdad. Pero textualmente le leo lo que dice la Corte. Además, también mencionó el señor Fabián Arturo Rojas de la UTL del senador. También mencionó que como asistente del senador Álvaro Uribe Vélez tenía comunicación con todas las oficinas de cada uno de los abogados que lo acompañaban. En temas de Corte Suprema, Jaime Granados; en materia internacional y constitucional, el abogado Víctor Mosquera; y en temas de la Comisión de Acusaciones y Fiscalía, el doctor Lombana, con quien entabló una cercana relación de amistad. Uno sigue avanzando y llega a la página 1431, en asocio de la página 1432, lo pertinente para el diálogo. Dice, recapitulando, la prueba recaudada permite identificar como patrón de comportamiento, o como patrón de comportamiento, los siguientes aspectos. 1, el conocimiento y dirección de parte del aforado Uribe Vélez de todas las acciones que implementaron desde que obtuvo la información por parte de personas que no identificó. Y quinta, esa es la una, y quinta, realizar un constante y permanente proceso de control de todas las actuaciones para cuyo efecto utilizó su equipo asesor de la UTL. Y esto se sigue desarrollando. Uno mira las páginas 1517 y 1518. Aquí vuelve y habla este señor Fabián Arturo Rojas Puerta, hablando de las gestiones que agotaba para el senador Uribe Vélez. Entre ellas hace mención de las reuniones que sostuvo con Germán Rodríguez Ricaurte Tapia, director de la cárcel de Convita, a quien le facilitaba la reunión con estos señores paramilitares que estaban allá recluidos, a él que iba en delegación de el señor senador. Él lo dice así: ese inconcuso conocimiento del senador quiso eludirlo, omitiendo en su indagatoria convenientemente este pasaje, pero la realidad probatoria lo desmiente. Efectivamente, Fabián Rojas Puerta relata cómo luego de asistir a la reunión aludida en precedencia con el director de la cárcel de Convite y la abogada Ángela López, delegado como fue por su jefe, el senador Uribe Vélez, refiere que con Diego Cadera se dirigieron al apartamento del congresista. El folio 1513, están haciendo ya una evaluación a ver si le imponen o no le imponen la medida de aseguramiento, y la Corte vuelve a enfatizar incluso a los integrantes de la UTL como Fabián Rojas, de donde surge el cuestionamiento de la fuente de dicha información. Y remato con la página 1540. Aquí pido que por favor se me permita ser más extenso en la lectura.
después de venir haciendo unos desarrollos en la página 1539, dice: esto resulta necesario añadir, aunque deba reconocerse que ya no hacen parte de la unidad legislativa del aforado María Claudia Daza ni Fabián Rojas Puerta, situación diversa en todo caso respecto de Hernán Cadavid, quien aparece como el medio a través del cual se aportó una de las cartas de los potenciales testigos. Miren este remate. En consecuencia, debe resaltarse cómo el senador Álvaro Uribe Vélez integra a su causa, no solo, y como es obvio, a la persona que destacó con especificidad para ese oficio, esto es, al profesional del derecho Diego Cadena Ramírez, a su familia y amigos, sino también a los miembros de su unidad de trabajo legislativo. Con lo que, no siendo ciertamente esa su función en el Congreso, se abre un aspecto de mayor riesgo en esa actividad ilegal de búsqueda de pruebas. Cuando el señor senador, según la providencia, según lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia, no yo, integró a estas actividades a su de trabajo legislativo, uno piensa, cuando un señor dice la providencia así, Norberto, con afanes burocráticos, que es el señor director de la cárcel de Cómbita, Germán Ricaurte Tapia, cuando se reunieron con este señor con afanes burocráticos, él necesitaba que lo sostuvieran en el cargo, ¿cierto? Es uno de aquellos con los que se reúne por envío del senador. Su UTL, uno se pregunta, ¿acaso el ejercicio de las funciones propias del congresista no se constituyó en un medio y oportunidad propicia para la ejecución del punible, pero además que representó ese ejercicio un desviado o abusivo ejercicio de funciones? Yo soy del parecer que al haber involucrado su UTL en ese trabajo, según la Corte Suprema de Justicia, de búsqueda de personas que fueran a falsear la verdad ante ella dentro de la actuación, en ese momento, en la interpretación de la SU 198 del año 2013, que recoge la interpretación en el 26942 del año 2007, se abrió el camino para que la discusión en la Corte no sea tan elemental como que renunció, y entonces al cesar y ser dos delitos contra la administración de justicia, desaparece nuestra competencia. Yo creo que tantos folios, tantas valoraciones, tantas menciones, indicando el rol específico que jugó cada uno de los miembros de la UTL del senador para la configuración de los comportamientos, todo ese ejercicio lo hizo para decir, y voy advirtiendo, el hecho de cesar en el ejercicio del cargo no es equivalente a la pérdida automática de nuestra competencia. Y creo que la tendencia, y así lo dije en la columna que publiqué el día de ayer en horas de la mañana, la tendencia es a que la Corte se vaya a quedar con la actuación. En fase de investigación hay audiencias públicas preliminares, pero en esas audiencias públicas preliminares no es cierto que todo el elemento probatorio en poder de la Fiscalía, si así pasara, se va a descubrir. Eso no es real, ¿cierto? Hay una sola audiencia en realidad en la que se debate material probatorio. Es la audiencia de medida de aseguramiento. Pero el material probatorio que se debate ahí es mínimo, el necesario para efectos de sustentar la medida y su urgencia. En Ley 906, como en Ley 600, la publicidad, Humberto, la publicidad para usted, para Arbey, para Norberto, para el senador Romero, para nuestro moderador, para mí esa publicidad es única y exclusivamente, tanto en Ley 600 como en Ley 906, de la integralidad de la prueba cuando se pase a la fase del juicio. Arbey, con lo que hemos leído, y cité las páginas pertinentes, pero ahora las puedo escribir, con lo que hemos leído, nos queda un hecho claro, es la Corte Suprema de Justicia. Es que mire esta forma tan especial que la Corte se pronuncia en las páginas 1431 y 1432. Esto es una forma muy especial. Recapitulando, la prueba recaudada permite identificar como patrón de comportamiento lo siguiente. Ahora solamente leo el quinto. Realizar un constante y permanente proceso de control de todas las actuaciones
para cuyo efecto utilizó su equipo asesor de la UTL. Permítame ampliar la pregunta mientras coloca a cargar el celular, y yo creo que va con el senador Realpe también, García Realpe, y es que se está perdiendo en el respeto y en la dignidad, que se está perdiendo para que a un juez lo tilden de proceso mafioso, para que el mismo abogado de la defensa le diga al doctor Granados, le diga que la Corte se comporta como un apéndice del doctor Iván Cepeda. Sí, senador. Sí, bueno, primero, ellos están descalificando al Estado Social de Derecho, descalificando la Constitución, descalificando la jurisdicción del Poder Judicial en Colombia. Es una defensa absolutamente antitécnica, es absolutamente política. Recurren a asuntos que en el imaginario de la sociedad tienen mucho impacto, pero no son pertinentes ni los términos ni esa dirección de esa defensa. La defensa no es política. Se impondrá a quien falte el respeto, al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, lo sancionará con arresto inconmutable hasta por 5 días. Eso puede hacerlo con cualquiera que le falte el respeto por la decisión. Y ese irrespeto por la decisión está dada. Pero mucho cuidado, que la Corte tiene que tener mucho tino, porque de pronto la aplicación de la modalidad correccional puede llevar a que se argumente grave enemistad, ¿cierto? La grave enemistad, de acuerdo con el artículo 99, numeral quinto, también de la ley 600, es una causal de recusación, una causal para que lo separen de la actuación. Muchos abogados, y aquellos que menciona el doctor Realpe, optan por formular estas denuncias para generar choque, para generar fricciones, y con esas fricciones posteriormente alegar grave enemistad.